Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos al 25º ciclo de conferencias que organiza en Vigo la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Héctor Hernández Toledo, que es investigador del Instituto de Astronomía. Él realizó la carrera de Física y de Matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias, realizó el doctorado y la maestría también aquí en la UNAM. Realizó la mayor parte de la tesis doctoral en la Universidad de Alabama. Sus áreas de interés son la astronomía observacional, que va desde el óptico, del radio, del infrarrojo hasta los rayos X. Y pues en esta ocasión nos viene a hablar un poco, bueno, nos viene a hablar sobre la historia de la formación estelar en las galaxias. Adelante. Gracias por la invitación. ¿Alguien de los presentes tiene algún background astronómico? ¿Han tomado cursos de astronomía antes? ¿No? Bueno, entonces lo que voy a hacer es cambiar un poquito la jugada desde el principio y les voy a hablar un poquito de cómo se hace una observación astronómica y después cómo los astrónomos le hacen para tratar de inferir algo que parece muy complicado, que es la historia de cómo las galaxias forman dentro de sí mismas sus estrellas, sus poblaciones estelares y cómo estas a su vez le responden a la galaxia provocando la evolución de todo un sistema estelar. Entonces, pues voy a echar mano de un pequeño software que de bueno tiene todo, porque además de ser libre, ustedes lo pueden adquirir, pueden jugar con él, pueden aprender un montón y van a ver que tiene un montón de aplicaciones como las que voy a tratar de ilustrar hoy. Entonces, podemos apagar la luz un poquito. Lo que voy a hacer es presentarles una aplicación de observatorio virtual, porque pues es de todos ustedes conocido que pues podemos navegar en internet y entrar a sitios con grandes bases de datos de todo tipo, astronómicas en particular, y en donde podemos encontrar o generar nuestras propias aplicaciones para cursos, pláticas e investigación utilizando internet. Y en particular es lo que yo llamo los observatorios virtuales. Entonces miren, lo que voy a hacer es ilustrarles un poquito cómo es esto de un observatorio virtual. Yo normalmente registraría a todos los aquí presentes y les diría que me dieran alguna clave para poder tener acceso todos al mismo tiempo. Lo que voy a tratar de generar en este momento es acceso a un telescopio en otra parte del mundo y si tenemos un poquito de suerte y nos dan el tiempo de observación, podemos generar una serie de prácticas en este momento. Yo no pretendo en este momento hacer una práctica con ustedes, pero sí ilustrar un poquito el procedimiento que nos permite a los astrónomos tratar de inferir algo que llamamos la historia de la formación estelar. El tema que a mí me interesa y en el cual trabajo ampliamente en el Instituto de Astronomía es el campo de las galaxias, la estructura, la formación, la evolución de las galaxias. Entonces, vamos a suponer que ya los registré a todos y que todos aceptaron, tienen alguna clave por ahí y decimos que entramos a un observatorio virtual. ¿Sí? Una vez que entramos a un observatorio virtual, lo recomendable es que ustedes lo exploren, que vean las posibilidades que tienen. Vamos a generar un ejercicio en este momento, ¿sí? Y me voy a pasar directamente a una de las técnicas que los astrónomos de la actualidad utilizan mucho y utilizan además de manera muy sofisticada, que es el campo de la espectroscopía. ¿Sí? El otro gran campo del que les voy a hablar rápidamente, aunque sea unas cuantas cosas, es el de la fotometría. Y esto en conjunto, cuando logramos conjuntar estas dos grandes técnicas, hablamos de espectroscopía integral de campo. Entonces les voy a hacer una pequeña demostración de lo que es eso. Una vez que tenemos acceso aparentemente al observatorio, pues bueno, vamos a seleccionar para nuestros propósitos un telescopio óptico. Yo les podría decir que podríamos solicitar un telescopio de 5, 10 metros, 4 metros, lo que ustedes gusten, pero estoy seguro que si lo solicito ahorita en este momento, en tiempo real, esos telescopios están ocupados. Vamos a utilizar un telescopio pequeñito de 40, 50 centímetros, robótico, que nos sirve para nuestros propósitos. Entonces, lo que voy a hacer es solicitar
acceso a un telescopio de 40 centímetros y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Si no tenemos suerte, nos brincamos directamente al ejercicio. Entonces, aparentemente, pues parece que sí tenemos control del telescopio, ¿sí? Y bienvenidos, ¿no? Y aquí tengo que decir rápidamente una serie de cosas. Veo que en general no tienen ese background astronómico, pero estoy seguro que han leído por todos lados literatura astronómica y temas relacionados con astronomía. La noticia, para empezar, en esta clase de temas es que pues, se ha perdido mucho este asunto romántico de que uno llega a un telescopio, a un sitio de observación, y de repente estás abriendo esa famosa cúpula y entrando en contacto con el universo, ¿no? Créanme que, bueno, eso se hacía todavía y se hace en algunos observatorios, pero eso ya prácticamente no existe, ¿no? Lo que se hace es controlar, como lo vamos a hacer desde aquí, ¿sí? Un telescopio, vía pues las capacidades que tenemos de conexión en tiempo real, ¿sí? Como lo hacen en los grandes observatorios. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a los observatorios de Hawái, los telescopios están en promedio a una altura como de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y la fracción de aire, de oxígeno a esas alturas es muy baja, entonces no podríamos estar ni 20, 30 minutos ahí. En cambio, los cuartos de control de este tipo de telescopios está a 2.000 metros abajo, como a los 2.400 metros, todo el mundo cómodo, con sus computadoras, con sus programas de adquisición, manejando los telescopios robóticos que están a 2.000 metros más arriba. Lo que vamos a hacer es algo muy similar en este momento. Entonces, por supuesto, siempre es bueno tener control de lo que vamos a hacer, y le voy a pedir a alguien aquí que cuando apaguemos las luces, pues se encargue de que no haya piezas sueltas, porque vamos a tener que abrir ese gran domo de ese telescopio y algo nos puede caer si no nos aseguramos de eso, ¿no? Pues ¿quién quiere hacerse cargo? ¿Quién nos garantiza de que no va a caerse nada? Ok, bueno, entonces, ¿cómo te llamas? Damián. ¿Damián? Ok, Damián, bueno, pues adelante, vamos a abrir ¿Podemos apagar la luz un poco? Pues parece que no se cayó nada, para empezar. Y eso es lo que haríamos normalmente en el sitio del observatorio. Supongamos que este mismo es el piso donde está el observatorio, donde está el telescopio. Abriríamos un espacio y entraríamos en contacto con las estrellas, ¿no? Lo que voy a hacer enseguida es ilustrar lo que tendríamos que manejar o que saber manipular para hacer la adquisición del tipo de cosas que nos interesan a los astrónomos para saber la historia de la formación estelar en las galaxias, ¿no? Entonces, por supuesto, me van a perdonar porque aunque normalmente estamos todo el tiempo usando telescopios en distintas partes, los procedimientos no son los mismos, entonces a veces a uno se le olvida y tienes que explorar un poco, ¿no? Entonces vamos a tener que explorar un poquitito, ¿sí? Pero un poquito de paciencia. Lo que tenemos aquí entonces es el panel del control del instrumento y del telescopio. Lo que ustedes ven del lado izquierdo es típicamente lo que todo estudiante y astrónomo observacional debe de conocer, porque esto es lo que nos dice qué tipo de objetos podemos ver en diferentes temporadas del año, en el cielo. Y del otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la instrumentación, que es pues, lo que nos permite capturar los fotones que vienen de diferentes partes del universo y registrarlos en un detector ultrasensible, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que en este momento, por supuesto, yo puedo ver las estrellas y además veo algo que es una experiencia de la vida diaria, ¿no? El cielo parece estar moviéndose, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que corregir eso, porque no podemos seguir todo el tiempo en movimiento con un instrumento, porque registraríamos el movimiento mismo de nosotros. Tenemos que corregir ese movimiento a priori. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo que hacemos es hacer algo que se llama el tracking, que es simular ese movimiento aparente
que no es más que la proyección del movimiento de rotación de la Tierra en el cielo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, cuando activamos esto, estamos activando un mecanismo que nos permite estar siguiendo un objeto a la misma velocidad de rotación, como si no se moviera, ¿verdad? Y luego, por supuesto, pues uno ya tiene una lista de observaciones. En particular, voy a ilustrar en este caso una estrella, como haríamos el caso de la observación de una estrella, y de ahí me salto al caso de una galaxia, si les parece. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues por supuesto, siempre buscar con nuestras listas de coordenadas, ¿sí?, que tenemos por acá, distintos objetos. Vamos a suponer entonces que logramos encontrar un objeto en nuestra vecindad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues lo vamos a ir buscando poco a poco. Me interesa buscar, por supuesto, objetos brillantes que emitan radiación, pues si ustedes gustan, de todas las frecuencias, pero con una alta intensidad, para que lo registremos lo más rápido posible en nuestro detector. Entonces, ¿qué hacemos? Andamos buscando. Y vamos a suponer que escogemos un objeto pues suficientemente brillante, brillo aparente del objeto. ¿Les parece bien este? Pues lo seleccionamos, ¿no? ¿Les parece bien? Lo que hice fue manejar un instrumento que por lo general tiene varias toneladas de peso y llevarlo a una posición en el cielo con precisión de segundos de agua. ¿Sí? Eso es típicamente lo que se hace. Y como ustedes seguramente han manejado telescopios, así pequeñitos, caseros, portátiles, ustedes recordarán que esos telescopios tienen algo auxiliar que se llama el telescopio auxiliar o buscador. En este momento nosotros estamos viendo en nuestro telescopio lo que vería el buscador, ¿sí?, que es un cuadro de estas características. Pero si ahora quiero enfocar la luz solo al instrumento de medición que voy a utilizar, pues entonces le tengo que decir al telescopio que haga ese equivalente, y por eso le pido que busquemos esa estrella en el plano focal del telescopio. ¿Está bien? Y ustedes pueden notar que aparece ahora una especie como de rendijita. Y es que la situación es la siguiente: yo voy a hacer pasar la luz de esta estrella brillante por esa rendijita y voy a usar uno de los fenómenos de la física, ¿sí?, que me permite descomponer la luz en sus componentes espectrales. ¿Qué fenómeno es ese? La manera genérica de llamarlo es espectroscopía, pero las leyes de la física detrás que nos permiten hacer eso, ¿cómo se llama? Fuerte. Uno va a obtener un espectro a través de un instrumento de estos, pero si yo les dijera genéricamente, díganme qué ley están utilizando. Reflexión, refracción, difracción. ¿Qué cosa están usando? A ver. ¿Sí? Pues están utilizando varias cosas, ¿no? Están utilizando la difracción y la refracción. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que esta rendijita va a dejar pasar luz, la voy a pasar por un prisma después, y ese prisma descompone la luz en sus diferentes componentes espectrales en diferentes longitudes de onda. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjense bien. Por supuesto, tengo que asegurarme de que la rendija esté lo más centrada posible. ¿Por ahí? ¿Les parece? ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es que ya que tengo todo listo, las coordenadas del objeto me permitieron encontrar en el cielo el objeto, posicionar la rendija va a dejar pasar luz, la va a dejar pasar a un espectrógrafo, que es algo similar a un prisma, y el prisma descompone la luz, y esa luz descompuesta en sus diferentes longitudes de onda la voy a ir registrando con un detector. ¿Sí? Solo que, jóvenes, los detectores modernos no son para nada placas fotográficas ni cosas del estilo, ¿no? Son detectores de estado sólido, muy sensibles,
que se llaman CCDs. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer el siguiente paso. ¿Sí? Ya que tengo esto, ahora en el siguiente panel lo que voy a hacer es decirle al telescopio: abre la apertura que tienes, deja pasar la luz a través de esa rendija y todo el set instrumental que ya tengo listo capturará la luz en diferentes frecuencias. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, miren lo que voy haciendo. Para esto yo puedo definir cantidades de las cuales tengo control, como todo experimento, que me dice cuánto tiempo de integración, ¿sí?, puedo estimar para que la señal que yo tenga de este objeto sea suficientemente buena, y ese criterio que me dice que es algo suficientemente bueno o no se llama cociente señal a ruido, ¿sí? Por supuesto, aquí puedo poner el nombre del objeto, la magnitud aparente que tiene, y aquí voy a ir viendo el número de fotones que voy registrando por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces, empiezo. Y lo que tengo es un instrumento que por cada longitud, por cada intervalo de longitud de onda en el eje X, tiene una especie de detector, un contador de fotones, que va registrando el número individual de fotones como función de la longitud de onda en un intervalo de 3700 a 4700, que es típicamente el intervalo óptico en donde nuestros ojos son sensibles, ¿verdad? Y entonces yo voy registrando, ¿sí?, la cantidad de luz que llega en diferentes componentes espectrales, y en el eje de las Y tengo pues la intensidad relativa, porque no es la misma intensidad la que me llega en una frecuencia como esta a la que me llega en otra frecuencia distinta, ¿verdad? ¿Estamos bien? Después de un tiempo razonable y después de un criterio que me va a decir si la señal que voy obteniendo es suficientemente buena, yo puedo parar la integración, y entonces aquí tienen ustedes. Eso que ven no es más que el espectro, la descomposición espectral de la luz que yo hice pasar por la rendija, pero que venía de la estrella que seleccioné. ¿Está bien? ¿Sí? Pregunta: ¿qué es esto? El espectro óptico de una estrella. Pregunta: ¿y por qué el espectro óptico de una estrella se ve con puras líneas así de bajada? Que por cierto en la jerga espectroscópica se llaman líneas en absorción, ¿verdad? ¿Por qué el espectro óptico de una estrella tiene típicamente puras líneas en absorción? A ver, ¿sí? Por los elementos de la comunidad. Digamos que esa es parte de la respuesta, ¿sí? Pero ¿qué mecanismo físico hace que yo pueda ver líneas en absorción? Por supuesto, el medio a través del cual pasa la luz es un medio que tiene una composición química tal, y es ese medio el que nos deja la huella digital en forma de líneas de absorción. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, de alguna manera, es esa huella digital, la composición química de ese gas a través del cual pasó la luz que venía de la estrella. Pero ese gas no es otra cosa más que la atmósfera de la estrella. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la huella dejada por la atmósfera de la estrella. ¿Sí? Entonces, jóvenes, cuando ustedes vean un espectro obtenido de esta manera observacional, o cuando lo vean en una plática o en algún libro, típicamente lo que están viendo es la huella digital de la composición química de la atmósfera de la estrella. ¿Sí? Entonces, nuestra tarea consiste, por supuesto, en saber distinguir quiénes son esas líneas espectrales, ¿verdad? Si somos capaces de identificar estas líneas espectrales, sabremos de qué tipo de estrella se trata. ¿Sí? Entonces, hacemos tantito el experimento, ¿sí? Vamos a ver el caso de cómo clasificamos una estrella y después nos brincamos y damos un salto para ver qué haríamos en el caso de una galaxia. ¿Bien? ¿Hasta aquí preguntas? Sí. ¿Cómo le hacen para aislar los dos espectros, suponiendo que, o sea, la luz sale, encuentra la atmósfera y que después encuentre alguna otra nube o cualquier cosa que pueda alterar esas líneas de absorción y de emisión? ¿Cómo pueden aislar los dos? Sí, de hecho, no lo puedes hacer.
¿sí? Normalmente todo lo que tú capturas es la información que viene desde el interior de la estrella en forma de fotones, que sale como un flujo de fotones, encuentra un gas relativamente más frío que es la atmósfera, ahí se hace la huella digital, ¿sí? Pero después, cuando esa luz viaja hacia nosotros, puede encontrar nubes, puede encontrar gas, polvo, etc. Y todo está registrado aquí. Entonces el detalle consiste en saber distinguir lo que es de la estrella de lo que no es de la estrella, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos un muy buen conocimiento del interior estelar y de las atmósferas estelares, y con eso podemos predecir qué tipo de líneas deben de verse según la composición química que podemos ir modelando, cambiando de una manera experimental, ¿sí? Lo que no sea entonces de la estrella será forzosamente de todo lo demás que hay entre nosotros y la estrella, ¿verdad? Y esta técnica en astronomía tiene un nombre, se llama la curva de crecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿más preguntas? Y entonces, ¿ahora qué haría? Después de muchísimo esfuerzo de planear una temporada en donde sé que me voy a pasar muchas noches de observación haciendo este tipo de trabajo, el siguiente esfuerzo es, pues, ¿cómo identifico lo que estoy viendo acá? Entonces, les voy a presentar una manera más o menos práctica de hacerlo. Solo déjenme ver si me acuerdo de cómo. Denme un poquito de paciencia, ¿sí? Un poquito de paciencia y trataremos de hacer esto. Entonces, vamos a suponer que yo hice esta observación, ¿sí? Por supuesto la voy a registrar, la voy a guardar como oro molido en una cajita, ¿sí? Que no es más que un registro digital en una memoria, y después la voy a procesar. Los procedimientos ahora de observación y los métodos de análisis son tan poderosos que lo puedo hacer casi en tiempo real. Apenas vea lo que yo tengo en el telescopio, lo puedo ir procesando en unos cuantos segundos. Antes no, antes era cuestión de llegar a la Ciudad de México, al sitio donde normalmente uno trabaja, y después de un largo viaje guardar muy celosamente esos datos y al día siguiente empezar a trabajarlos, ¿no? Bueno, ahora lo podemos hacer todo prácticamente en tiempo real. Y lo que voy a tratar de ilustrarles es la idea de cómo se hace. Bueno, entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues primero, caray, algo no hice bien, ¿sí? Voy a tratar de encontrar el espectro, pues, que acabo de obtener de la estrella, ¿no? Ahorita les voy a hacer un poquito de trampa porque ya lo tengo registrado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es buscar ese archivo digital y desplegar nuevamente. Si no es la misma estrella, por favor les pido que comprendan que me pude haber equivocado de estrella, ¿verdad? Pero la idea es básicamente la misma. Entonces, el detalle es dónde lo voy a encontrar. Entonces, pues puede ser que aquí. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es desplegarles. Supongamos que esa es la estrella que yo observé, ¿sí? Nada más lo que hice fue desplegar. La técnica que vamos a usar es una técnica en donde yo pongo espectros de estrellas conocidas arriba y abajo, y voy comparando y voy viendo cuando estos patrones de líneas de absorción se parecen a lo que voy mostrando paulatinamente. ¿Va bien? Entonces, supongamos que para esto utilizo estrellas cuyos espectros yo ya conozco, ¿sí?, de antemano. Entonces aquí empieza la lección, ¿sí? Por supuesto, lo primero que se me ocurre es utilizar estrellas de secuencia principal. Para los que no sepan el término, estrellas de secuencia principal
significan estrellas que en este momento, en esta etapa de su vida, están en pleno proceso de conversión de hidrógeno a helio en la región central. ¿Sí? En la secuencia principal. Cuando las estrellas dejan de tener este proceso y empiezan a buscar otros mecanismos de generación de energía, por ejemplo, quemado de helio, quemado de carbono, nitrógeno, etc., estarán en fases más avanzadas que la secuencia principal. ¿Sí? Entonces, de entrada voy a utilizar una estrella que está en esa fase de quemado de hidrógeno a helio. Conocemos muy bien su estructura, conocemos muy bien sus espectros, conocemos muy bien su composición química y voy a utilizarlas ahora para tratar de inferir qué tipo de estrella tengo por aquí en medio, ¿no? Esa es la que yo obtuve. ¿Va? Pregunta, esta es una estrella O con una temperatura en su superficie de 50.000 grados Kelvin, ¿sí? Ustedes entenderán que el espectro que yo puedo ver de una estrella depende de la temperatura en su superficie. Entonces lo que voy a ir cambiando es estrellas con temperaturas desde las más altas hasta las más bajas y ver cómo, como función de la temperatura, puedo ir encontrando el patrón de líneas espectrales que a mí me interesa. Entonces, pregunta, ¿una estrella muy caliente, muy azul, como una estrella O, se parece al espectro que obtuvimos? No. ¿Una estrella B? Una estrella B tiene su superficie del orden de 30.000 grados Kelvin en la superficie, tiene una composición química definida, etc. Es una estrella todavía medio azulosa, ¿sí? Ya no tan azul como las más calientes, ¿sí? Y lo que vemos es un espectro de este tipo. Pues todavía no se parece. De hecho, el espectro que obtuvimos hace rato de veras se parece a este, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Qué les parece una estrella A? Una estrella A tiene en su superficie una temperatura de unos 10.000, 12.000 grados Kelvin, entonces ya no es azul, sino que empieza a ser ligeramente más amarilla, empieza a cambiar de color como función de su temperatura, dada su composición química. Lo que vemos es este conjunto de líneas, pero todavía no nos aproximamos a el espectro que obtuvimos. Sin embargo, vamos a ver una estrella F. Una estrella F es una estrella que tiene en la superficie del orden de unos 8.000, 7.000 grados Kelvin en la superficie, es un poco más amarilla, entre más fría, entre la temperatura es cada vez más baja, los colores se van moviendo cada vez más hacia el rojo, ¿verdad? La composición química es tal que empiezo a ver este patrón de líneas. ¿Empiezo a ver algo interesante? ¿Sí? Porque este patrón que veo por acá es este mismo, ¿sí? Estas líneas probablemente tienen que ver con algunas de estas, ¿sí? Y por aquí hay algo que puede sugerir que se debe a algo parecido a esto, ¿no? ¿Sí? Voy a ir afinando un poco la búsqueda. ¿Qué les parece esto? Esto en cambio corresponde a una estrella G, una estrella como el Sol, con temperatura en la superficie de 5.000 grados, con un color pues ya entre un poquito más amarillo y rojo, ¿sí? Y entonces una composición química que delata este tipo de líneas de absorción en la superficie, en las atmósferas, estoy hablando de las atmósferas de las estrellas, y vemos que pues empiezan a aparecer un montón. Entonces yo sospecho que a primera aproximación el objeto que observamos y al que sacamos el espectro hace ratito, suponiendo que fuera este, es una estrella como el Sol. Lo cual no me extraña porque sin querer apunté a las estrellas de la vecindad del Sol, ¿sí? Y las estrellas de la vecindad del Sol son como el Sol. No nos sorprende, ¿verdad? ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno, entonces, claro que podemos afinar más la búsqueda, pero vean estos detalles. Esto y esto se parecen un montón. Esto y esto también. Entonces encuentro patrones muy, muy semejantes de líneas que me hacen pensar que lo que tengo es una estrella de tipo G. ¿Qué quiere decir una estrella de tipo G? Una estrella como el Sol, que tiene temperatura en su superficie, como de 5.000 grados, que es típicamente una estrella amarilla. ¿Sí? Así es como le haríamos de manera empírica. La información física que hay detrás de todo esto es relevante. Hay algo que se llama teoría de radiación del cuerpo negro, que es lo que nos permite explicar prácticamente todo eso, y que ustedes ven seguramente en sus cursos de mecánica cuántica.
¿Verdad? ¿Vamos bien? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, solo por curiosidad, déjenme ver cómo se ve una estrella más fría que el Sol. Así se ve. Empiezo a tener un montón de líneas por todos lados, muchísimas líneas, aparte de estas líneas características que veo en esta estrella, ¿no? Y conforme más se enfría, conforme la temperatura es más baja, empiezo a ver un montón de líneas que cada vez se pegan más y más y más y más, y los espectroscopistas llaman a esas líneas moleculares. ¿Sí? Entonces, la atmósfera de una estrella es como un proceso selectivo que, dada una temperatura, te dice qué es lo que te deja ver. Si está muy alta la temperatura, te dejo ver líneas de iones de muy alta temperatura, ¿sí? Si la temperatura es muy baja, te dejo ver prácticamente cualquier cosa, hasta moléculas, ¿no? ¿Va bien? ¿Sí? Sí. Bien, ahora vamos a dar el salto cuántico, ¿sí? Esto es una estrella, nada más. Pero una galaxia no es una estrella. Una galaxia es un conjunto de distintas poblaciones de estrellas que estamos viendo desde lo lejos, y todas esas estrellas están contribuyendo a la luz que vemos de esa galaxia. ¿Podemos hacer el mismo experimento? Sacar el espectro de toda esa luz de todas esas estrellas en una galaxia y ver a qué se parece. Podemos hacer lo mismo. Entonces, para eso, regreso, por supuesto, y ahora les voy a enseñar el espectro de una galaxia. Es este, está aquí. ¿Les sorprende? Ese es el espectro en donde yo pude descomponer y llevé a esa rendijita que teníamos en rojo hace rato, la luz que venía de todas las estrellas que conforman a esa galaxia. No es una sola estrella, no es un solo tipo, no son solo amarillas, no son solo azules, es todo lo que tiene esa galaxia en estrellas. Lo estoy haciendo pasar por la rendija y lo que veo es este espectro. Este es un espectro integrado, compuesto, donde cada estrella que habita en esa galaxia contribuyó con una huella digital. Entonces llamamos un espectro integrado. Ahora, podemos interpretar el espectro igual buscando a quién se parece. ¿Podemos hacerlo? Sí, vamos a hacerlo. Entonces, algo así, algo así, algo así. ¿Qué opinan? ¿Cómo esto? Nada más que ojo, aquí las líneas están en una cierta posición y en la galaxia están movidas más hacia el rojo. ¿Por qué? Porque las galaxias se están moviendo con respecto a nosotros y dejan su huella con las líneas espectrales movidas hacia el rojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama eso? Efecto Doppler. ¿Sí? Entonces, pero además acabamos de encontrar una cosa: este espectro se parece al de esta galaxia, lo cual quiere decir que en esa galaxia, independientemente de que haya todo tipo de estrellas, las que están dominando en esta región del espectro son estrellas como estas, estrellas K. Es decir, si yo puedo ver el espectro integrado de una galaxia y veo cuáles son sus líneas dominantes, puedo decir qué población estelar dominante es la que me generó la luz que veo en esa galaxia, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Les sorprende? ¿Sí? Bueno, pero las estrellas K son estrellas típicamente de temperaturas ya muy bajas, 3000, 5000, más rojas que el Sol. Entonces, ¿qué puedo decir sobre la galaxia misma? ¿De qué color es? Amarilla o roja, ¿no? Ella misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sirvió el experimento? Ahora vamos a ver las aplicaciones prácticas. Bueno, le decimos muchas gracias.
Por supuesto, un programa decente siempre nos va a recordar que no hemos salvado los datos, que los vamos a perder. En este caso, no nos interesa mucho. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Nos salimos del programa de adquisición y por supuesto no podemos dejar abierto. ¿Quién era el responsable? Se me olvidó algo, ¿verdad? Algo se cayó. Pero eso no puede suceder, tenemos que tener control absoluto de todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ok, nos salimos de ahí. Pues muchas gracias y entonces... Ahora sí, lo vamos a hacer es hablar un poquito del tema de la historia de formación del contenido estelar de las galaxias, en donde lo que hemos hecho nada más es ilustrar lo que hace un astrónomo y después cómo infiere el contenido de estrellas y la historia de cómo van evolucionando esas estrellas y por lo tanto la galaxia misma es algo de lo que les voy a hablar ahorita. Bien, bueno, entonces por quien no me conozca, yo soy miembro del Instituto de Astronomía en el Departamento de Astrofísica Extragaláctica. Mi campo fuerte de trabajo son las galaxias fuertes, interactuantes, cercanas, pares, de sistemas múltiples, etc. Trabajo la estructura y la espectroscopía de estos objetos, ¿no? Entonces, ¿se les hace conocido esto? ¿Sí? ¿Alguna vez han estado ahí y han podido ver la Vía Láctea? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque han estado haciendo de todo menos viendo al cielo, ¿verdad? Bueno. Bien, lo que les dije como resumen es que hay dos técnicas básicas dentro del campo de la observación de objetos en el cielo, en el universo, y estas dos técnicas básicas están detrás de toda técnica observacional moderna, así, de manera general, ¿sí? Por supuesto, hablamos de la luz de las estrellas en nuestra galaxia o en galaxias externas, y lo que tenemos que entender son los procesos físicos que dan origen a, en particular, las líneas o los mecanismos que nos permiten ver distintas líneas en emisión y en absorción en distintas frecuencias, en distintas longitudes de onda. Bueno, entonces, esto es un poco el resumen de lo que les acabo de decir. Una estrella que tiene su máximo de la emisión, como el Sol, es típicamente una estrella entre amarilla y naranja, ¿no? Una estrella que tiene un máximo en su emisión ligeramente más arriba que la temperatura del Sol, es en cambio un poquito más verde, y conforme la temperatura en la superficie va aumentando, la estrella se va volviendo cada vez más azul, ¿verdad? Entonces, si yo encontré que en el espectro de una galaxia tengo estrellas típicamente como las del Sol, ¿qué color característico debo ver en esa galaxia? Pues el color típico de las estrellas que dieron origen a ese espectro, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, padrísimo, porque podemos conectar la información espectroscópica con la información de los colores, que es otra manera de medir la información que viene de las galaxias, ¿verdad? Y nada más para puntualizar otra vez, este es un diagrama observacional donde tienen los tipos espectrales que acabo de ilustrar ahorita. Estrellas O son estrellas muy azules, estrellas K ya son estrellas entre amarillas y naranjas, las estrellas M ya son típicamente rojas. Una estrella como el Sol es una estrella con luminosidad 1 por definición y con una estrella con un tipo más o menos como G. Entonces es como amarillita, ¿no? El Sol es una estrella amarilla, ¿sí? Pero hay estrellas que ustedes ven que tienen luminosidades respecto del Sol, varios órdenes de magnitud más arriba que el Sol, y cuando las vemos provenir su luz de una galaxia muy externa, ¿quién creen que va a dominar en luz? ¿Estas de acá abajo o estas de acá arriba? Las de arriba, ¿no? Porque tienen varios órdenes de magnitud más en luz. Por lo tanto, si una galaxia, aunque tenga muchas estrellas como el Sol,
pero tienen poca luminosidad. Si tienen poquitas estrellas azules, estas, por tener varios órdenes de magnitud más luz con respecto del Sol, son las que se van a dejar ver primero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro esto a la hora de que observemos eso que llamamos galaxias. Este es un diagrama típico que nos dice de manera genérica cómo llamamos a esto que ya les dije que era la secuencia principal, ¿sí? Todas las estrellas que están ubicadas en esta franja. En este momento sabemos que están quemando hidrógeno en la región nuclear y lo están convirtiendo en helio, ¿sí? Esa conversión genera una cantidad bestial de fotones que pasan por la superficie, que pasan por la atmósfera y que nos generan esos espectros que vemos como los que les acabo de ilustrar. Hay estrellas, aquí va una secuencia de baja masa, la masa va aumentando en esta dirección, el color entre las estrellas tengan más poca masa, tienen colores más rojos, conforme tienen más masa se van volviendo azules y su luminosidad crece proporcionalmente. Las estrellas superluminosas, muy luminosas, son típicamente estrellas gigantes azules. Las estrellas como el Sol, en cambio, pues están por ahí en medio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuando veamos la luz que proviene de una galaxia, típicamente, aunque estas estrellas son las que dominan, pueden dominar en número, estas son las que dominan en luz. ¿Está bien? Bueno. Y por supuesto, dependiendo del estado evolutivo de las estrellas, también les comenté que si las estrellas ya dejaron de quemar hidrógeno en su interior y empiezan a quemar elementos más pesados como helio, carbono, nitrógeno, generan otra secuencia diferente que se llama la rama de las estrellas gigantes, subgigantes, asintóticas, gigantes, etc. Y toda una variedad de objetos que típicamente son muy rojos, pero con una cantidad de luminosidad impresionante, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, les presento. Esto es una galaxia, ya es una galaxia completa. Y todo lo que ven aquí es luz integrada de los millones y millones y millones de estrellas, ¿sí?, que conforman a ese sistema estelar. Es una galaxia. ¿Cuál es el color de esta galaxia? Entonces regresamos. Dijimos que era algo más o menos así. ¿Qué tipo de estrellas son las que deberían estar dominando la luz? Estrellas como K o M, ¿verdad? Un poquito más frías que el Sol, un poquito más rojas que el Sol. Y entonces, lo que estamos viendo aquí es una galaxia elíptica gigante en el centro de uno de los cúmulos vecinos que tenemos más ricos que hay en el universo, que es el cúmulo de Virgo. ¿Sí? Esta es la galaxia dominante de Virgo. Y lo que tenemos es que esa galaxia nos dice que típicamente la gran mayoría, si no es que todas sus estrellas, son de color como este, y son entonces de tipo como K, un poquito más frías que el Sol, ¿verdad? Y esta en la región central tenemos estrellas amarillas. En la región de la barra tenemos una composición de estrellas rojas y polvo, que es lo que vemos aquí. En los brazos, en cambio, tenemos una composición de todo lo demás, pero además estrellas azules prominentes, que aunque son poquitas, recuerden que en el diagrama son las que tienen más alta luminosidad y por lo tanto son las que se dejan ver más prominentemente. ¿Está bien? Entonces aquí hay una mezcla de poblaciones viejas como el Sol, más viejas a lo largo de la barra que el Sol, con mucho polvo, y a lo largo de los brazos, poblaciones mucho más jóvenes, azules, con altas luminosidades. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y esto, pues es como una variante del caso anterior, ¿no? Solo que aquí aparentemente no hay barra, mientras que en el otro caso veíamos una barra impresionante, ¿verdad? ¿Sí? Pero vemos algo que es impresionante, ¿no? La prominencia de la luz que viene de las estrellas jóvenes azules a lo largo de los brazos. Pero hay otra cosa más: esta galaxia no es simétrica, la estructura espiral no es simétrica, está completamente movida, ¿sí? Y sin embargo no hemos sido capaces de encontrar cuál es la razón de eso. No hay otra galaxia
en su vecindad cercana que haya hecho el trabajo de hacer una marea gravitacional para que podamos explicar esta forma. ¿A alguien se le ocurre aquí alguna idea de por qué una galaxia no necesariamente tiene una estructura simétrica? Aquí yo les aseguro que esta galaxia no está perturbada, no tenemos ninguna galaxia cercana. ¿Alguna idea? Fuerte, por favor. Bueno, no sé, a mí se me ocurre que tal vez la población de Estados Unidos está no sé. Pero algo hizo, algún mecanismo físico hizo que se cargara más de este lado que de este, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que me explicara. Perdón, otra vez fuerte. Que dentro de la misma galaxia debe haber algún cuerpo gravitacional que no sea grande como para sí. agarrarla hacia un lado. Nada más quiero que te imagines una cosa. Esta galaxia es 3 o 4 veces más grande que la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea, si nos dice algo, un numerito, son 100.000 años luz de diámetro, ¿no? No sé si eso nos da una idea. Esto es un factor 4 más grande. Lo que tú invocas tendría que ser algo que provoque una influencia gravitacional a gran escala en toda la galaxia. ¿Cómo qué se te ocurre? No puede ser como algún, no sé, o sea que la densidad esté muy extraña o que haya un agujero negro por ahí. Sí, sí, puede ser. La escala de influencia de los agujeros negros es típicamente algo del tamaño del sistema solar. Para que te des una idea. Entonces, ¿alguna otra sugerencia? A ver. No puede ser porque lo mismo puede estar en proceso de formación. Bueno, no sé exactamente a qué te imaginarías que es una galaxia en proceso de formación. Esta galaxia, para un cosmólogo, para un astrónomo extragaláctico, es algo ya hecho y derecho, es algo adulto. ¿Sí? Entonces, no sé cómo te imaginarías algo que se está formando. Una cosa es que ya se formó y otra cosa es que siga evolucionando. ¿Verdad? Quizá tú te refieres a que está en un proceso de evolución, tal vez acelerado o algo, la está estimulando para que se vea así. ¿Algo más? No, pero nos estamos saliendo del tema, ¿verdad? Porque yo no quiero hablarles de cuál es la forma intrínseca de las galaxias ahorita, sino del contenido de estrellas que vemos en las galaxias. ¿Querías decir algo? Bueno, solo si nos pudiera Fuera. más comentarios acerca de cómo es que han estado estudiando esta galaxia, porque bueno, puede ser, si bien ya es adulta, con base a cómo se ha visto el movimiento de galaxias, si bien no son cercanas, ya son lejanas, con relacionarlo con la edad por la cual, con la edad que ya tienen. Ajá. Así podríamos tal vez estimar un posible punto de no colisión, sino en el que tal vez alguna galaxia que actualmente está lejana pasó cerca de ella, o tal vez la pasó a alterar, al final de cuentas, o una galaxia mucho más vieja que tal vez ya haya tenido mayor concentración gravitacional en ella, como para que en su momento, cuando ésta era joven, haya alterado de tal manera que, la haya hecho asimétrica. Ok, voy a tratar de resumir y de irte respondiendo así rápido, poco a poco. Primero, ¿cómo estimarías la edad, así, gruesa, de una galaxia misma? ¿Cómo lo harías? A ver, aquí dijimos que lo que vemos en las galaxias son sus componentes estelares, ¿verdad? Estrellas muy jóvenes, estrellas muy viejas, mucho polvo, una mezcla de estrellas de todo tipo. Yo te puedo proponer que la edad típica de una galaxia sea la que le corresponde a sus estrellas más viejas, ¿no? Como que se vale, ¿verdad? Pero las estrellas más viejas que vemos en la región central, que es la región de bulbo, en una galaxia, típicamente son galaxias, estrellas tan viejas o más viejas que el Sol, ¿sí? Del orden de 3, 4, 5 por 10 a los 9 años. 1 por 10 a los 10 años, no más. ¿Sí? Ok, entonces en ese sentido nosotros podemos decir, este es un objeto hecho y derecho porque ha habido tiempo suficiente para que esas estrellas de primera generación hayan evolucionado de tal manera que veamos, ¿sí?, esa escala de tiempo que es del orden de 10 a 10 años. De otra manera, solo veríamos estrellas puramente jóvenes.
¿Está bien? Siguiente cosa. Existe algo en la dinámica de los sistemas estelares o sistemas no colisionales de partículas, en simulaciones de cuerpos, en ese tipo de cosas, que nos dice que todo sistema estelar conformado por partículas, en particular estrellas, podemos considerar que son partículas, ¿sí? Y que conforman un sistema estelar, una vez que tú las perturbas y les haces una cosa así, tienden a relajarse dinámicamente y a volver a su estado de equilibrio. Lo que tú me estás diciendo es entonces es que yo tendría que estimar el tiempo en el pasado en el cual un objeto de masa comparable pasó en su vecindad y provocó un jalón gravitacional, ¿sí? Y después de un cierto tiempo el objeto que estamos estudiando ahorita se quedó así. Pero no hemos encontrado ningún objeto de esas características y el tiempo que hemos calculado para que esto se relaje y vuelva a su posición de equilibrio, ¿sí? Es un tiempo muy corto, ¿sí? Entonces tampoco va por ahí, ¿sí? Entonces, otra pregunta. A ver, Perdón. adelante. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar a su compañero. No, yo solo pienso que a lo mejor así es que no hay que buscarle como más forma que tiene que ser simétrica o como las demás, entonces así es. Bueno, hay una cosa que es fundamental, ¿eh? ¿Sí? Tenemos que entender por qué las galaxias nos presentan diferentes formas, ¿no? Y lo que creemos es que aquí lo que está pasando, aquí nada más se los voy a pasar rápido, rápido. No me pregunten, por favor, si no nos desviamos de la plática. Si creen ustedes en la existencia de la materia oscura, las galaxias tienen una componente que se llama el halo de materia oscura. Y el halo de materia oscura está movido gravitacionalmente respecto del centro de la distribución de materia bariónica. Y eso hace que la materia bariónica sienta un jalón gravitacional y esté aparentemente desplazado más en una dirección que en otra. ¿Les parece esa idea razonable? ¿O completamente oscura? Pero bueno, ahora mi pregunta sería, ¿cuántas galaxias han visto que parezca que tienen este fenómeno? Porque Bueno. al ser así, entonces, ¿o es anormal o es...? Ok, yo te puedo decir, porque nosotros hemos estudiado la estadística de todo este tipo de objetos en el universo local, ¿sí? Y te puedo decir que esto es del orden del 30-40%. Es como su compañera diría, pues es muy común. Más o menos, ¿verdad? Bueno, déjenme continuar con la plática y si quieren después hacemos algunos comentarios extra, explicaciones extra, etcétera, ¿no? Así es como vemos ahora, después de los grandes orbes astronómicos al universo local, ya no es un diagrama donde pongo estrellas y veo la secuencia principal, la rama de las gigantes y todo eso. No, ahora estoy poniendo galaxias individuales en ese diagrama y les estoy diciendo que aquí está el color de las galaxias y aquí va la magnitud absoluta. Es exactamente lo mismo. Y vean la variedad de posibilidades que hay en términos de poblaciones estelares en galaxias. Hay galaxias que típicamente tienen estrellas muy dominantes y rojas como el Sol, y hay galaxias en donde, por lo contrario, solo veo una componente estelar muy joven, estrellas muy azules, recién nacidas, pero que tienen una luminosidad bestial. ¿De acuerdo? ¿Bien? Una vez más, descansamos un poquito. Algunos aspectos de la física detrás de la radiación de cuerpo negro y de los mecanismos de generación de líneas. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de veras. Fíjense. ¿Tienen ustedes una galaxia elíptica? Ya saben qué estrellas más o menos conforman una galaxia de este tipo, pero ahora vean el espectro. ¿Cómo se ve el espectro? De todas las estrellas que les enseñé, ¿les recuerda alguna de ellas? ¿Sí? Pues ese es el espectro típico de las estrellas más frías que el Sol, ¿no? Entonces, estamos comprobando que no solamente con su color, sino con su espectro podemos decir el contenido estelar de una galaxia, ¿verdad? Pero a ver, esta, pues también típicamente tiene colores muy rojos ya, mucho más rojos que el Sol, y otra vez vemos un espectro típico como el de las estrellas rojas más frías que el Sol. ¿Vamos bien? Y aquí, a ver,
tenemos una emisión dominante en la región del bulbo de estrellas como el Sol, por eso vemos las líneas en absorción, todas que ya conocemos, pero empieza a haber una ligera contribución de una población de estrellas azules que aparentemente son poquitas, pero recuerden, son las que dominan en luz más. Entonces deberíamos verlas en el espectro. ¿En dónde? Pues aquí, justamente, en la región de las líneas de emisión, como H-alfa y esas líneas de la serie de Balmer. ¿De acuerdo? Bueno. Y acá, cada vez vemos, aparte de la contribución dominante de las estrellas del bulbo, que son como el Sol, más rojas que el Sol, también vemos y empezamos a ver más esa contribución de esas estrellas jóvenes. ¿Y aquí? Pues aquí ya creció de veras, ¿no? La emisión, la contribución que viene de esas estrellas jóvenes. ¿Sí? Y de hecho, vean ustedes cómo va creciendo. Y ya de plano, en casos como estos, miren, las líneas en emisión provenientes de esas estrellas jóvenes se vuelven una bestialidad. Mientras que antes solo teníamos líneas en absorción de estrellas rojas o más rojas como el Sol. En cambio aquí, ¿qué pasó? Toda la galaxia misma está formando estrellas a una velocidad impresionante. Y vean cómo se ve su espectro. Hay líneas en absorción, muy poquito se ve, pero está fuertemente dominada ahora por líneas en emisión. ¿Sí? ¿Bien? Y ahora, para todos aquellos que les gustan las cosas espectaculares y los agujeros negros en los núcleos de las galaxias, así se ve un agujero negro. Vean esa línea. No solamente se veía ya en emisión, sino ahora se empieza a ver mucho más ancha de lo normal. ¿Sí? Y entonces surge la pregunta, ¿qué fenómenos físicos permiten ver una línea de estas características, pero al mismo tiempo que se ensanche tanto? ¿Algún fenómeno térmico? La respuesta es que no hay fenómenos térmicos que sean capaces de ensanchar estas líneas con tal magnitud. Tienen que ser fenómenos de tipo no térmico, y a esos términos genéricamente, ese tipo de objetos les llaman galaxias o núcleos activos, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a terminar la plática. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. ¿1 minuto? Sí. Uf, bueno, no llegué, pero ni a la mitad. Entonces, ¿pueden darme 5 minutos? A ver, no. Creo que no depende de nosotros. No sé si hay alguna actividad aquí. Si hay una actividad a la 1. A la 1. Bueno, entonces miren, déjenme terminar. Voy a tratar de terminar en los próximos 3 minutos, nada más contándoles lo que ahora sabemos hacer, cómo simulamos esa atmósfera que podemos observar en las estrellas o en las galaxias, y les voy a pasar en esta simulación cómo evolucionan las estrellas en una galaxia de un cierto tipo, ¿sí? Y les voy a ir diciendo cómo van cambiando sus estrellas como función del color, ¿sí? Y cómo va cambiando el espectro de las estrellas como función de la edad. Lo que les voy a pasar es una película de lo que ustedes serían capaces de ver en la evolución de una galaxia, en la historia de la formación de las estrellas en una galaxia, de una edad 0 hasta la edad del universo actual. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con 0 años. Vean ustedes cómo se ve la población original. Todas las estrellas están en la secuencia principal y así se ve el espectro. Y vamos pasando del orden de los primeros 10 millones de años. Y cómo va cambiando la evolución, cómo va cambiando el color de las estrellas que conforman esa galaxia y cómo va cambiando el espectro característico que vamos a ver con un instrumento que llamamos espectrógrafo. Vamos a ver qué pasa en los primeros 50 millones de años. Y resulta que ya las primeras estrellas, las más glotonas, dijeron: yo ya me acabé el combustible y voy a pasar a otro lado que no es la secuencia principal, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa en los primeros 100 millones de años? Pues ya hay una población razonablemente alta de estrellas muy masivas que ya evolucionaron de la secuencia principal, pero el espectro también cambió. Vamos entonces ahora,
a los 200 millones de años. 200 millones de años después, y empieza a haber la primera generación de enanas blancas que están en esas galaxias y que producen una cantidad considerable de luz, y el espectro también cambió. Evolucionada en la rama asintótica de las gigantes y en la región de las enanas blancas, con un espectro que prácticamente no se parece nada al original, pero que podemos reconocer en distintas etapas, y eso es lo que podemos modelar y estudiar. ¿Se dan cuenta? 2 gigaaños, 5 gigaaños, ¿sí? La edad del universo actual se estima por ahí de los 10 gigaaños. Las estrellas más viejas, prácticamente todas están en una secuencia paralela, en donde las estrellas se están enfriando térmicamente y no hay más evolución de las estrellas. Se dice entonces que este es un proceso de enfriamiento térmico. El sistema estelar se está enfriando térmicamente. Y el espectro que vemos es un espectro como el de una línea, de una estrella muy roja, muy fría, ¿sí? Mucho más fría que el Sol. Esto lo podemos ahora simular, dado nuestro conocimiento de la evolución estelar, de la composición química de las estrellas, de la evolución de sistemas dinámicos de N partículas, etc. Y todo esto lo conjuntamos para entender cómo las estrellas evolucionan dentro de una galaxia y provocan que la galaxia misma evolucione con el tiempo. ¿Va bien? Bueno, no me quedó de verdad tiempo para lo demás, pero si tienen preguntas, les iba a hablar de proyectos del Instituto de Astronomía, pero creo que no hay tiempo, ¿no? Entonces, ¿preguntas? Sí. ¿Por qué las estrellas que están como afuera son más jóvenes? ¿Como afuera de dónde? De la galaxia. Es una pregunta clave, es fundamental, para que veas que no es nada más cuestión de aceptar las cosas como son. Si ella notó que son más rojitas o más azules, hay una razón, y tiene que ver cómo se ensamblan, cómo se van estructurando esos bloques que conforman una galaxia. Ahora te lo explico. ¿Tú cómo crees que se ensambla una galaxia? Las estrellas más viejas siempre van con las que se forman primero, en el centro, y luego los bloques van creciendo, creciendo, creciendo. Las estrellas más jóvenes estarán ¿dónde? Afuera. Eso se llama gravitacionalmente. Sí, eso se llama la estructura jerárquica de formación. ¿Sí? Y así se forma. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. Yo nada más quería preguntar, en el diagrama HR que tenía, ¿cómo se sacan, bueno, cómo se representan y cómo se sacan esas líneas concéntricas, esos curvas teóricas que tenía ahí? Sí. Que lo cruzaba. Eso es padrísimo, ¿no? Porque necesitas saber seguir la evolución de toda una población de estrellas. Eso que tú llamas, esas líneas se llaman isócronas. Son como los desplazamientos. Sí. Entonces, dada una edad característica, yo te puedo decir dónde es la posición característica de toda una población de estrellas, como función de la edad, de la metalicidad, de la masa, etc. Te lo puedo decir muy bien. ¿Sí? Una opinión así muy rápida. Usted, ahora con lo que salió de las ondas gravitacionales, ¿usted le tiene más información de las... Bueno, es que, yo creo que era un problema de límite de detección, ¿no? Cada vez somos más sensibles y más sensibles, ¿sí? Y cuando somos capaces de buscar, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes hace 20 años este famoso diagrama del fondo de radiación cósmica, que fue famosísimo? Otra vez era un problema de límite de detección, hasta que pudimos ver con suficiente sensibilidad, vimos la huella que dejó el universo temprano. Por primera vez estamos viendo ahora a una sensibilidad mayor, al orden de 10 a la menos 37 segundos, ¿no? Por ahí. Entonces, no me sorprende tanto. Lo que me sorprende es que haya salido el anuncio tan rápido sin haber checado primero que el límite de detección era confiable. Eso sí me preocupa. Pero podemos discutir mucho de eso, ¿no? En fin, siento que creo que ya nos están corriendo. Perdón, es que ya nos pidieron la sala. Bueno, en fin. Muchas gracias por... Preguntas, lo que quieran, estoy en el cubículo 1 del Instituto de Astronomía. Lo recomendable es que ustedes lo exploren, que vean las posibilidades que tienen. Vamos a generar un ejercicio en este momento,
¿sí? Y me voy a pasar directamente a una de las técnicas que los astrónomos de la actualidad utilizan mucho y utilizan además de manera muy sofisticada, que es el campo de la espectroscopía, ¿sí? El otro gran campo del que les voy a hablar rápidamente, aunque sea unas cuantas cosas, es el de la fotometría. Y esto en conjunto, cuando logramos conjuntar estas dos grandes técnicas, hablamos de espectroscopía integral de campo. Entonces les voy a hacer una pequeña demostración de lo que es eso. Una vez que tenemos acceso aparentemente al observatorio, pues bueno, vamos a seleccionar para nuestros propósitos un telescopio óptico. Yo les podría decir que podríamos solicitar un telescopio de 5, 10 metros, 4 metros, lo que ustedes gusten, pero estoy seguro que si lo solicito ahorita en este momento, en tiempo real, esos telescopios están ocupados. Vamos a utilizar un telescopio pequeñito de 40, 50 centímetros, robótico, que nos sirve para nuestros propósitos. Entonces, lo que voy a hacer es solicitar acceso a un telescopio de 40 centímetros y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Si no tenemos acá, después como los astrónomos le hacen para tratar de inferir algo que parece muy complicado, que es la historia de cómo las galaxias forman dentro de sí mismas sus estrellas, sus poblaciones estelares y cómo estas a su vez le responden a la galaxia provocando la evolución de todo un sistema estelar. Entonces, pues voy a echar mano de un pequeño software que de bueno tiene todo, porque además de ser libre, ustedes lo pueden adquirir, pueden jugar con él, pueden aprender un montón y van a ver que tiene un montón de aplicaciones como las que voy a tratar de ilustrar hoy. Entonces, podemos apagar la luz un poquito. Lo que voy a hacer es presentarles una aplicación de observatorio virtual, porque pues es de todos ustedes conocido que pues podemos navegar en internet y entrar a sitios con grandes bases de datos de todo tipo, astronómicas en particular, y en donde podemos encontrar o generar nuestras propias aplicaciones para cursos, clases. Suerte, nos brincamos directamente al ejercicio. Entonces, aparentemente, pues parece que sí tenemos control del telescopio, ¿sí? Y bienvenidos, ¿no? Y aquí tengo que decir rápidamente una serie de cosas. Veo que en general no tienen ese background astronómico, pero estoy seguro que han leído por todos lados literatura astronómica y temas relacionados con astronomía. La noticia, para empezar, en esta clase de temas es que pues se ha perdido mucho este asunto romántico de que uno llega a un telescopio, a un sitio de observación y de repente estás abriendo esa famosa cúpula y entrando en contacto con el universo, ¿no? Créanme que, bueno, eso se hacía todavía y se hace en algunos observatorios, pero eso ya prácticamente no existe, ¿no? Lo que se hace es controlar, como lo vamos a hacer desde aquí, ¿sí? Un telescopio, vía pues las capacidades que tenemos de conexión en tiempo real, ¿sí? Como lo hacen en los grandes observatorios. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a los observatorios de Hawái, los telescopios están en promedio a una altura como de picas de investigación utilizando internet. Y en particular es lo que yo llamo los observatorios virtuales. Entonces, miren, lo que voy a hacer es ilustrarles un poquito cómo es esto de un observatorio virtual. Yo normalmente registraría a todos los aquí presentes y les diría que me dieran alguna clave para poder tener acceso todos al mismo tiempo. Lo que voy a tratar de generar en este momento es acceso a un telescopio en otra parte del mundo y si tenemos un poquito de suerte y nos dan el tiempo de observación, podemos generar una serie de prácticas en este momento. Yo no pretendo en este momento hacer una práctica con ustedes, pero sí ilustrar un poquito el procedimiento que nos permite a los astrónomos tratar de inferir algo que llamamos la historia de la formación estelar. El tema que a mí me interesa y en el cual trabajo ampliamente en el Instituto de Astronomía es el campo de las galaxias, la estructura, la formación, la evolución de las galaxias. Entonces, vamos a suponer que ya los registré a todos y que todos aceptaron, tienen alguna clave por ahí y decimos que entramos a un observatorio virtual.
¿sí? Una vez que entramos a un observatorio virtual, hola, buenas tardes. Pues bienvenidos al 20º ciclo de conferencias que organiza el IBIGO, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Héctor Hernández Toledo, que es investigador del Instituto de Astronomía. Él realizó la carrera de Física y de Matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias, realizó el doctorado y la maestría también aquí en la UNAM. Realizó la mayor parte de la tesis doctoral en la Universidad de Alabama. Sus áreas de interés son la astronomía observacional, que va desde el óptico, del radio, del infrarrojo hasta los rayos X. Y pues en esta ocasión nos viene a hablar un poco, bueno, nos viene a hablar sobre la historia de la formación estelar en las galaxias. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. ¿Alguien de los presentes tiene algún background astronómico? ¿Ha tomado cursos de astronomía antes? ¿No? Bueno, entonces lo que voy a hacer es cambiar un poquito la jugada desde el principio y les voy a hablar un poquito de cómo se hace una observación astronómica.